Yo creo que está todo el mundo expectante para saber. ¿Partamos, les parece, con lo del 10% o partimos con la triangulación de Piñera? Aquí... Como ustedes quieran, ¿por dónde partimos? Encuentro que un tema urgente. ¿No es cierto? Yo también creo. Hay mucho tema urgente, pero... Hoy es el último día de noviembre, mañana comienza diciembre. ¿Y qué, ya sabemos qué va a pasar? ¿Tendremos alguna posibilidad de, antes de Navidad, tener esa plata? Que es lo que la gente... Doña Navidad, con el 10%. Si no, no hay Navidad. Esa es la realidad de las cosas. Claro. Exacto. Si no, la Navidad va a ser bastante paupérrima, digámoslo. Sí. Ya lo era, ya lo era. Yo creo que de todos los agentes involucrados en esta decisión, hay claridad de que el 10% tiene que llegar antes de Navidad. Yo creo que tanto el gobierno como los parlamentarios tienen claro que la tramitación tiene que ser rápida y que esto tiene que estar en los bolsillos de las personas a tiempo, ¿ya? Pero tenemos un escenario bien enredado, bien particular lo que ha ocurrido con la tramitación de estos proyectos, ¿ya? Entonces voy a hacer así como una breve explicación contextual y ahí después vamos viendo, porque el primer proyecto que ingresó es el proyecto de reforma constitucional que se ingresó por moción de varios parlamentarios y parlamentarias, que tiene una tramitación y un contenido idéntico al del primer retiro. ¿Ya? Es el mismo sistema, solo que por segunda vez. No tenía en ese sentido ninguna diferencia. Se puede retirar, le agrega que se puede retirar el 10%, o sea, perdón, el porcentaje de las personas que no pagan las pensiones sin tener que esperar que esas personas pidan ese 10%. Esa es la diferencia, ¿no? Era más automática. Esa era la única diferencia. ¿Ya? Pero en lo sustantivo del retiro propiamente tal, en los plazos y todo era lo mismo y es el mismo procedimiento. Hay que tener en cuenta eso. Mismo procedimiento, reforma constitucional, que de acuerdo a los parlamentarios se tenía que aprobar por 3/5, de acuerdo al Ejecutivo por 2/3, pero sabemos que eso en el primer proyecto fue irrelevante y el proyecto pasó, la gente hizo su retiro y todo funcionó. En la expectativa de que esto ocurriera de la misma manera, y lo hablamos la última vez que estuve aquí con ustedes, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto por 130 votos, es decir, que trascendió el quórum de 3/5 y llegaba a los 2/3. ¿Por qué esto es importante? Porque se entiende o se ha entendido, pese a los reparos constitucionales que esto tiene, que en la medida que la aprobación sea por 2/3, igualmente, aun cuando el quórum establecido sea de 3/5, se produce una convalidación de cualquier eventual vicio que tuviese desde ese punto de vista. Por lo tanto, el hecho de que esta aprobación hubiese sido tan alta y la expectativa de que en el Senado hubiese sido igual de alta, eliminaba cualquier posibilidad del Ejecutivo de ir al Tribunal Constitucional, ¿ya? Porque en definitiva, igualmente se hubiesen cumplido los quórums y eso le daba la salida al TC para que dijera, bueno, independientemente de que la Cámara pueda haber dicho que eran 3/5 o el Senado pueda haber dicho que eran 3/5, se aprobó por 2/3 y por lo tanto no hay vicio, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre entre medio? Este proyecto se aprueba por la Cámara y va al Senado. En la Comisión de Constitución del Senado se aprueba y corresponde que lo vote la Sala del Senado. En ese intertanto, me acuerdo que estábamos ahí en la mitad también de la tramitación de la ley de presupuesto, el gobierno presenta su propio proyecto del 10%. No solo presenta el proyecto, sino que además presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para llevar el proyecto de reforma constitucional que venía caminando, o sea que ya había pasado el primer trámite y que iba en el segundo ya avanzado, a llevarlo al Tribunal Constitucional señalando que este tenía vicios de constitucionalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué tenemos ahora? A partir de la presentación de este proyecto del Ejecutivo, donde además el Ejecutivo hizo el trabajo con sus parlamentarios, porque eso también es súper importante, no podemos olvidar que la única forma de aprobar el retiro del 10% es con votos de los parlamentarios de gobierno. No se puede aprobar solo con los votos de la oposición, no se puede, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Presenta su proyecto, llama al orden a sus parlamentarios y la Sala del Senado rechaza el proyecto de reforma constitucional que venía caminando, que además está impugnado en el Tribunal Constitucional, y este proyecto, el de reforma constitucional que venía de la Cámara, ahora está en condiciones de ir a una comisión mixta, porque pese a que en el Senado tuvo mayoría, tuvo 23 votos si no me equivoco, no alcanzó el quórum de 3/5 necesario para aprobarse.
y por lo tanto, evidentemente tampoco los 2/3 que convalidarían el vicio. Entonces, ahora, ¿cuál es el proyecto que está avanzando? El proyecto que ingresó por el Senado de retiro del 10% del Ejecutivo, que es un proyecto de ley, no de reforma constitucional. El quórum en ese caso es ley de quórum calificado porque incide en materias de seguridad social, por lo tanto requiere de la mayoría absoluta, es un quórum más bajo, ¿ya? Ok. Y perfecto. Entonces tenemos el proyecto de reforma constitucional, se rechazó por el Senado porque no alcanzó el quórum, va a comisión mixta, y el proyecto de retiro del 10% del Ejecutivo, que se modificó, este proyecto cuando entró era leonino, o sea, establecía... Era un autopréstamo, básicamente, no era un retiro propiamente tal. Claro, que tú tuvieses que devolver la plata, ¿no? Claro. Establecía límites para que no lo podían sacar. Y ahora lo único que quedó, la única diferencia sustantiva que tiene con el proyecto de reforma constitucional es la tributación. Ya que todos dicen que es como la carta que el Ejecutivo se ha guardado para la Cámara de Diputados para poder facilitar la tramitación. Entonces todo indica que para que esto sea rápido, lo que va a ocurrir es que se va a aprobar el proyecto del Ejecutivo, que se va a negociar el tema de la tributación para que llegue en algún tramo más alto, no en los tramos regulares del impuesto global complementario, sino que tenga un tratamiento especial, y que el proyecto de reforma constitucional se va a terminar archivando, que la gente va a tener igual su 10%, pero que procedimentalmente esto va a ser distinto y va a tener el 10% teniendo que tributar a aquellas personas, actualmente aquellas personas que pagan impuestos de seguro complementario todas, y eventualmente con eso modificado si se negocia en la Cámara. Espero haber sido clara, pero ese es más o menos el escenario. Sí, un poco quedó bastante claro. Lo que sí, entiendo que el proyecto de ley del gobierno, claro, tiene esto de la tributación, pero además de lo de la tributación, tampoco contempla lo de los papitos corazón, que se le ha llamado, ¿no? Claro, eso sería también el otro aspecto a negociar. Yo creo que esas son como las dos manijas que le quedan al Ejecutivo para poder terminar de convencer a la Cámara, porque si bien, como les decía, esto no se puede aprobar con los votos de oposición, ellos necesitan, los proyectos necesitan igual que tenga llegada en ambos sectores, y en la Cámara yo creo que es un poco más difícil para el Ejecutivo poder juntar sus votos, ¿ya? Entonces, evidentemente, tiende a haber más dispersión, además quedaron un poco ahí enojados después de la tramitación de la ley de presupuesto. Entonces va a ser necesario tener medidas de negociación. Yo creo que esas dos cosas están sobre la mesa, es como que todos saben que es algo que es una discusión que hay que abrir, y ahora va a empezar el clásico tira y afloja entre oposición y gobierno para ver en el fondo cómo queda la configuración final del proyecto, pero todos saben que esos son dos temas que están sobre la mesa y son principales. Perfecto. Yo creo que ahí están y si sucede, digamos, si el gobierno es capaz de convencer, negociar, ¿no es cierto?, y ceder en estos temas para que se pueda aprobar en la Cámara, podría estar pronto, entonces podría acelerarse ese proceso y hacer que antes de Navidad la gente tenga ese 10% en el bolsillo. Sí, efectivamente, por ejemplo, si la Cámara aprobara el proyecto como viene del Senado, que sería con esta tributación y sin la norma relativa a las pensiones de alimentos, podría terminar esta semana, pero lo más probable es que va a haber discusiones, la Cámara va a querer establecer sus puntos y el gobierno quizás no va a ser de manera tan fácil, entonces probablemente la negociación se extienda por esta semana y ya la próxima semana tengamos un proyecto ya que haya salido del Congreso y que esté... Bueno, aparte hay que decir que se redujo el plazo del proyecto del Ejecutivo, que contemplaba un plazo de 60 días para el pago del primer retiro, y si mal no recuerdo 10 días para el segundo. Claro. Ahora el plazo se ajustó a los plazos que tenía el proyecto de reforma constitucional, que son 15 y 15. Entonces hay una noción de la urgencia de esto y de la necesidad de que esto salga lo antes posible, porque cada día que pasa la cosa se pone más compleja, tanto en el sentido político como evidentemente en lo que ocurre con la gente, con todas las personas en su casa y en todos los hogares. Excelente. Ojalá que eso sea por el bien de la gente, básicamente, ¿no? Para poder de verdad tener como un fin de año más tranquilo. Se viene, no sabemos lo que va a venir a futuro, sobre todo con la pandemia, que estamos viendo que los índices siguen creciendo. Hay algunas comunas que tuvieron que retroceder. Creo que... De brutal. ¿No es cierto? Tenemos niveles de contagio que tuvimos a mediados de mayo.
Claro, estamos súper... Hay que tener cuidado, hay que... La verdad... Temuco creo que tiene la escoba con ocupación de las clínicas, ¿no? De camas clínicas también. En el sur, sí, hace rato que está la embarrada en el sur, pero además aquí tampoco está tan fácil la cosa, ¿eh? Así que hay que tener cuidado, por más que nos abran los gimnasios, los teatros y los restaurantes, intentemos... El autocuidado, hay que volver a mencionarlo, para que no se nos olvide. En el camino, porque tuvimos mucho tiempo en eso, pero hay que volver a insistir en aquello. Claro, y ahora como que dijeron que iban a dar una especie de bono, que a mí no sé qué te parece a ti, Lía, pero aquí ya a modo de opinión y no de información, Briones, a quien acabo de ver que no andaba en metro este caballero, pero ahora le intentaron robar el auto en la mañana. Y le dispararon a la persona que estaba desarmada, entiendo, a quemarropa. Bueno, eso, pero más allá de eso, de este señor que supuestamente andaba en metro, ahora sabemos que tiene un auto y escolta y de todo. Se me fue la onda, pero como que dio a entender que este impuesto que quieren cobrar, ¿verdad?, por el retiro del 10%, es la forma en que pueden seguir ayudando. O sea, como que además nos cargan a nosotros, digámoslo, nosotros y nosotras, ¿no es cierto?, somos los responsables de si pueden seguir ayudando a las personas en pandemia. O sea, como que nos cargan, porque dice, bueno, esa plata de ese impuesto va a ser muy bien utilizada en aquellos que sí la necesiten y les vamos a dar este IFE de Navidad. Yo lo encontré como ya el colmo, como si la gente no se ayudara, como que si todo este rato hemos sido mezquinos y solo ha sido el gobierno el que ha ayudado a la gente. No sé si lo escucharon. Alejandra Matus decía el otro día que los más ricos no tenían AFP. Hay un engaño, porque los más ricos no tienen AFP, no cotizan en AFP. Claro, entonces no hay esa cosa de andar, que los más ricos la AFP no están los más ricos. Eso es lo que decía Alejandra Mato. Yo le encuentro que tiene harta razón, o sea que hay un engaño también ahí metido en el fondo, nunca van a ser los más ricos. Porque una persona que gana 700 y tantas mil pesos lo ponían al mismo nivel que un tipo que gana 10 millones, sí, pero es que 50 millones. Eso fue. Entonces, por eso te digo, descarado. Por eso que, como decía Lía, por eso yo creo que el gobierno lo que quiere es negociar, alzar desde cuándo se paga impuesto en el retiro del 10% con la Cámara de Diputados, porque en el fondo ya lo aprobó y el ya Senado. Sabemos que esos diputados como lo dijo el otro día Marisela Santibáñez acá, bien valientemente, digamos, esos diputados que votaron a favor del primer... del segundo retiro. Sabían perfectamente que ya venía exacto, del primer proyecto de segundo retiro, eso es lo que quería decir, ¿no es cierto? El que viene de la misma Cámara. Resulta que muchos de ellos seguramente votaron a favor porque sabían todo lo que iba a venir. TC, el proyecto del gobierno, entonces quedaron bonitos con la opinión pública, ¿no es cierto? Y más encima, después no tienen que aprobar este proyecto. Es bien interesante en lo político, usted no se olvide, por más que pueda llegar a tener su platita. Hay un punto bien importante, mira, dos cosas. Primero, yo por principio estoy de acuerdo absolutamente con el pago de impuestos. Creo que todo el mundo tiene que pagar impuestos y los impuestos que corresponden. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que donde está puesto el impuesto en este momento no es absolutamente regresivo en ese sentido. O sea, se supone que el impuesto global complementario es progresivo, pero si se lo ponía a una persona que gana 680 lucas para este efecto, o sea, yo me imagino un hogar donde una persona está cesante, son 4 personas y viven con ese sueldo y más encima tener que pagar impuestos, me parece que es un despropósito. Ahora, quizás podríamos hablar en tramos más altos si tú me decís, no sé, las personas que están ganando ahora, no que ganaban, que están ganando ahora sobre 3 millones, sobre 4 millones, bueno, eso es algo que quizás se pueda conversar, pero yo creo que lo que molesta en esta discusión, y lo he hablado con mucha gente, me dice, sí, mucha gente también que como te digo, por principio está o es partidaria del cobro de impuestos en ese sentido, es que se aprieta acá, abajo, pero arriba resulta que la manga es más ancha. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué hora nos dicen a nosotros que tenemos que pagar? Si estamos viendo las condonaciones que se realizan a grandes contribuyentes, si estamos viendo todo es a los más ricos dejado de lado. Claro que a mí eso me haría sentido. El segundo punto, que creo que es relevante y quizás sea uno de los puntos más importantes de que se apruebe el proyecto del gobierno y no la reforma constitucional. Al aprobarse el proyecto del gobierno se mata el procedimiento y recordemos que el impuesto súper rico
que de todas formas algo de lo que quizás podríamos conversar en otro momento, un impuesto rebatido por algunos especialistas porque dicen que la finalidad recaudatoria en muchos casos no se cumple, que hay que revisar el procedimiento, pero teóricamente estamos de acuerdo con el impuesto súper rico. Pero ¿qué es lo que pasa? La aprobación del proyecto del Ejecutivo mata el procedimiento, por lo tanto, todos los proyectos que vengan con esta misma forma, como reformas constitucionales, que se aplican por única vez como el impuesto súper rico, probablemente van a ser declarados inconstitucionales si es que salen. O sea, esto le quita piso al procedimiento de la reforma constitucional para avanzar en ciertos puntos. Entonces eso también políticamente es bastante importante. Pero Lía, ya que tú lo llevaste al tema político, se insiste con el impuesto a los súper ricos, que ya fue aprobado, o por lo menos no sé si en la Cámara fue aprobado, ¿no? Está en discusión, que se aprobó en sala. Creo que se aprobó, que se aprobó en comisión y se tenía que discutir en sala. Ya. Ponte tú que siga, se aprueba, va al Senado, lo llevan al Tribunal Constitucional. Que se manifieste el Tribunal Constitucional, pues sí, que hay que obligarlo. Porque en el fondo ahí el Tribunal Constitucional ya no lo libra de que lo haga, es político. A ver cómo aguanta en el Tribunal Constitucional esa presión de que la gente quiere que se le cobre a los súper ricos y tú lo llevas para allá. O sea, yo el otro día vi, el presidente tiene una lista de 10 proyectos de ley que quiere mandar al Tribunal Constitucional. Porque encuentra que son... Entonces, esa es su forma de gobernar. Su forma de gobernar es mandando al Tribunal Constitucional y con vetos. Ayer lo conversamos justamente en la mesa de la Pesobran, le pusimos Piñera el broker. Claro, porque así es como está gobernando. Pero si parece como un empresario de Sanhattan, que lo es, digamos, ¿no es cierto? Que llega y pone sus haces de último, saca el último as de la manga, vetos, TC. Claro, el bono de Navidad es como el término de conflicto, solo que se lo dan solo algunos. Y claro, bien chiquitito, eso sí, se lo dan solo a los que ganan menos en la empresa. Eso de la ciudadanía como cliente. Por eso te digo, y para peor aparece el tipo que viene a quebrar, que es el mismo Piñera. Es bien rara su figura. Y asumir además que la ciudadanía siempre se presume que va a actuar de mala fe, que va a ser con una pillería. La desconfianza, el corazón de este modelo, de este sistema. Que nos tratan como si todos fuéramos unos pillos que estamos tratando de... Que queremos todo gratis, pues queremos todo gratis. Oye, sacar un beneficio. Claro, queremos todo gratis, como si nos dieran muchas cosas gratis. Lía, querida, para ir cerrando ya, se viene esta semana, es que tenemos que hablar también con los chilenos que están en el extranjero y que quieren chilena. Hacer, que están en el extranjero. Lía está en Valparaíso, pero no en el extranjero. Oye, no, es porteña, no es chilena, es verdad, es porteña. Eso primero, antes que todo, claro. Playa en Chile. ¿Viste? Playa en China, la República Independiente. Ya se encontraron las dos. Para estar media hora hablando de esta cuestión. Podemos estar aquí. La República Independiente. Es que mis abuelos también vivían en Playa Ancha. Para mí Playa Ancha es como mi casa. Oye, ¿y ustedes estudiaron en Playa? Nosotros estudiamos en la Universidad de Playa Ancha, sí. Yo también, sí, por los dos. Uplaced. Oye, Uplaced, me cargaba ese nombre. Universidad de Playa Ancha en Ciencias de la Educación. Lía, cortito antes de que terminemos, esta semana se viene intensa en el Congreso y también están las comisiones investigadoras. Entiendo que son 2 comisiones investigadoras más una sesión especial. Explícanos un poco lo que va a pasar con eso. Gracias a la denuncia de Felices y Forrados de las triangulaciones de la AFP y Piñera que estábamos conversando delante, ¿no es cierto?, con Mauricio Daza. Bueno, eso se ve esta semana en la Cámara, en el Senado. Explícanos un poco de qué se trata. Ya. Estas herramientas están en el contexto de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Recordemos que además de las facultades de legislación, como colegislador, porque son todos colegisladores, la Cámara en particular, en la reforma de 2005, se le otorgaron facultades específicas para realizar fiscalización de actos de gobierno. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en consideración, porque la Cámara fiscaliza son actos de organismos públicos, no de particulares. ¿Ya? Eso como primer punto que es importante para lo que les voy a explicar después. La creación de, probablemente si son 2 comisiones, estas comisiones se van a, porque entiendo que habían 2 documentos dando vueltas buscando firmas, se van a refundir en una sola probablemente. Perfecto, y eso va a definir el objeto de esta comisión. Y paralelamente, y probablemente va a ocurrir antes, por cierto, se va a realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados donde se vayan a citar a determinadas autoridades relacionadas con esta triangulación de la que todo el mundo está hablando,
para que expliquen el proceder pero vuelvo a lo mismo, de los actos de gobierno, de los organismos públicos en relación con los hechos, ¿ya? ¿Qué es lo que puede hacer una comisión investigadora? Bueno, primero la sesión lo que hace es allegar antecedentes. Van las autoridades, la Cámara les pide información, les realiza preguntas y las autoridades de gobierno están obligadas a entregar esa información a la Cámara. En el caso de la comisión investigadora funciona durante un plazo determinado que lo va a establecer, todavía no está establecido, lo va a establecer la Cámara, con el objeto de reunir antecedentes sobre estos actos de gobierno que puedan haber tenido incidencia en estos hechos. En particular, probablemente va a ser con la Comisión de Mercados Financieros, la CMF, la Superintendencia de Pensiones y eventualmente también con la Presidencia, si es que se determinase de esa manera. Ahora es importante decir, la comisión fija su objeto de conocimiento y no puede salirse de ahí, ¿ya? Una vez que queda fijado, queda firme, ¿ya? Y la comisión tiene, entre sus facultades también, la posibilidad de citar a ministros, a funcionarios públicos, a jefes de servicio, para que asistan a la comisión a responder preguntas y a llegar a antecedentes. En caso de que los antecedentes se consideraran como reservados a este efecto, igualmente esos antecedentes se tienen que entregar y en las condiciones de reserva, efectivamente, porque los diputados están juramentados y los funcionarios del Congreso también juramentados para guardar. O sea, puede que eso no se muestre si es que hay, por ejemplo, información que es muy relevante, que no se ponga online. O sea, siempre y cuando sea información que por ley está definida como reservada. No es simplemente que ellos digan, no, esto perfecto. Y bueno, es que esté establecido por ley. Perfecto, qué bueno. Ya, muy bien. Si está establecido por ley, en ese caso sí, efectivamente, las sesiones generalmente se declaran secretas, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que lo que hace la comisión investigadora es desarrollar esta investigación, citar gente, allegar antecedentes con la finalidad de emitir un informe, ¿ya? Un informe, y también puede invitar particulares, pero los particulares no están obligados a ir, ¿ya? Pueden ir si quieren, pueden mandar documentos, pero no tienen la obligación de asistir aquellas personas que no sean funcionarios del gobierno de la administración. La comisión finalmente lo que hace es generar un informe con conclusiones y sugerencias, ¿ya? Y eso es lo importante. Y eso después se lleva a votación a la sala, se le envía una copia al presidente de la República. Entonces esta comisión lo que va a hacer es, como les decía, probablemente citar a la gente de la CMF, de la Superintendencia de Pensiones, de órganos que hayan tenido algún tipo de relación con estos hechos, va a invitar a los particulares relacionados que pueden ir o no ir. Y con esa información, la comisión tiene que formarse una convicción sobre determinados puntos y emitir este informe. Además está decir, claro, que en caso de que se conozcan antecedentes que revistan la calidad de delito durante el proceso, las autoridades públicas y los funcionarios públicos en términos generales, entendiendo como el concepto más amplio, tienen la obligación de realizar las denuncias correspondientes cuando conocen de un delito que se haya cometido en este sentido. Si pensamos en el efecto jurídico que tiene el informe, no tiene efecto jurídico. La verdad es que tiene efecto político, ¿ya? O sea, este informe se publica, se conoce, va a haber atención de la prensa sobre él, eventualmente quizás a veces lo que ocurre es que puede fundar una posterior acusación constitucional, si es que los hechos tienen la entidad para hacerlo, pero no es que, por ejemplo, la Cámara puede imponer una sanción. Eso no es así. Lo que puede hacer, y que tiene como en ese sentido una posición privilegiada y quizás sea lo más útil de la herramienta, es la posibilidad de citar obligatoriamente a determinadas autoridades para que vayan a explicar estos antecedentes. Eso es más o menos el procedimiento. Súper, me parece súper interesante porque finalmente ahí la opacidad, o sea, lo que no conocemos, lo que no te entregan, o sea, la superintendencia dice, no, aquí no hay nada ilegal, pero no entrega la sentencia de por qué, la investigación que hicieron, por qué no es ilegal. O las comisiones fantasmas también, todo ese tipo de cosas son tan opacas y tan oscuras que nadie sabe nada. ¿Por qué nos cobran 2 veces la AFP? Ahí está la comisión fantasma y eso es súper importante y súper fundamental de investigar. Lía, antes de que terminemos, tengo una invitación que hacerte porque este viernes haremos el programa desde Valparaíso. Nos acompañas, viernes vamos a hacerlo en la mañana, pero en la noche también vamos a tener un especial y ahí, por supuesto, te queremos ver, Lía, como parte del equipo, de la equipa. Vamos a bailar, Lía. Con mascarillas y tratando de mantener, lento no se puede bailar, claro, lento no se puede bailar, tenemos que hacerlo de lejos, pero queremos pasarlo bien y estar en alguna terraza al aire libre para que no haya
Así que arregla tu departamento porque vamos a ir a alojar los 3 ya. Okay. No, nada. Claro. Mientras llevemos... Nunca tan fresco. Llevemos, ¿cómo se llama? Saco de dormir. Vamos a llevar papas fritas y vamos a llevar bebida. Y unos maní. Saco de dormir y maní. Oye, ya. Nos vemos entonces el viernes por día. Increíble. Un six pack. Súper. No se pongan tontos.